Buenas, ¿cómo están? Bueno, hoy tenemos una nueva sección. Hoy vamos a estar hablando de lo que es el camino del despertar espiritual, cómo darte cuenta cuando estás entrando en esta etapa, qué cosas tener en cuenta, qué cosas dejar que la vida te muestre. Les voy a estar contando un poquito de mi experiencia, de cómo fue darme cuenta que estaba entrando en este nuevo camino del despertar de conciencia, de tomar responsabilidad por mi vida. Así que vamos a eso. Bueno, primero vamos a entrar en lo que es mi historia personal, eh, que arrancó en lo que fue el 2020. Diría que a principio de año, antes de la pandemia, y algo que me pasó a mí y que es lo más común en un despertar espiritual, es que empiece luego de una pérdida muy grande de alguien muy importante para mí y que me hizo replantearme qué había después de la vida, porque no podía ser que de un segundo al otro esa persona no esté más en mi vida, no hable más y se terminó. Dije, no, tiene que haber algo más. Y ahí empecé. Empecé primero viendo videos de mediums, porque así como tuve esta pérdida, luego vino la pandemia, que me ayudó mucho a encontrarme conmigo, como que la vida me obligó a tocar temas que ni siquiera sabía que estaban ahí, y creo que en otro momento de la vida, con la rutina y demás, hubiera sido algo más largo. Bueno, como les contaba, empecé con videos en vivo por Instagram de mediums, en donde ellos tenían como una especie de sesión en vivo y aparecían a un familiar de alguien y este medium empezaba a explicar los rasgos físicos o las cosas que el alma le decía hasta encontrar a su familiar en esta tierra y conectar y tener una sesión. Y yo me metía todos los días a ver si podía conectar con esta persona tan importante para mí. Y me acuerdo que un día empezó a describirla y era exactamente como la persona eh, que yo conocí en esta vida y que quería conectar. Y me dio miedo. Me dio miedo y en cuanto sentí el miedo, me acuerdo que este medium dijo, bueno, esta alma se fue, dijo que todavía no está preparada y quedó ahí. Y a partir de ese momento dije, tengo que trabajar en esto. No solo en querer conectar con esta persona que fue tan importante para mí, sino en todo este mundo que es inmenso y que si hoy en día me genera incomodidad es porque hay cosas que ver ahí. Obviamente que todo lo que tiene que ver con la espiritualidad, la conciencia, la energía, es un mundo inmenso, pero creo que ni siquiera podría darle esa palabra porque es mucho más. Por lo tanto, empecé a encontrar 10 millones de terapias, empecé a encontrar muchas cosas que no tenía ni idea, no sabía por cuál arrancar, era como, ¿cuál hago primero que me pueda ayudar? Y fui con una tarotista. Y me sorprendió tanto como sin contar nada, porque me acuerdo que esta mujer me dijo, no me digas nada de tu vida. Me dijo, vos corta el mazo y yo saco las cartas. Y empezó a hablar, fue como una hora y pico de sesión, y yo no lo podía creer. Y salí ese día de esa sesión en donde esta persona me dijo muchas cosas que en ese momento yo no entendía. Me dijo con qué tenía que ver mi propósito. Yo en ese momento estaba estudiando arquitectura y me acuerdo que ella me dijo, vos tenés que dedicarte a la comunicación. Yo dije, no, yo estoy estudiando arquitectura, comunicación. En mi mente pensé, periodismo, no entiendo. Y bueno, el camino iba por otro lado. Después de ese día me acuerdo que dije, bueno, voy a arrancar por tarot, que creía que era lo más simple, si se puede decir, para arrancar. Y así arranqué. Con tarot, los primeros años fue mucho sobre eso, fue mucho sobre leer información, ver videos, empezar a nutrirme de información. Por más que tenía idea de terapias y demás, yo resonaba con las cartas y me costó bastante tiempo entenderlas,
Después entender que existen otros mazos, em, como empezar a entender cómo funciona mi mente, cómo funciona mi intuición, porque tal vez que una persona venía y me decía, che, comprate esto, che, haz esta terapia, y a mí no me resonaba. Y muchas veces, por haber escuchado la opinión de otros y por haber intentado hacer lo que me decían, me sentí mucho más incómoda. Entonces creo que el despertar de conciencia, el despertar espiritual, no tiene que ver solo con elevar la vibración, con conocer la historia de tu alma, sino con conocerte a vos, conocer cómo funciona tu intuición, tu cuerpo. El cuerpo habla muchísimo, muchísimo. Cuando vos estás hablando con alguien y de repente te cruzas de brazos, cuando estás hablando con alguien que tenés que hablar de un tema que te duele y se te cierra la garganta, se te corta la voz. El cuerpo tiene muchas formas de hablar y muchas veces lo ignoramos porque vivimos en una sociedad que nos, no voy a decir nos obliga, pero nos invita muchas veces a manejarnos desde la mente y yo creo que hoy en día la sociedad está tomando mucha más conciencia y se está dando cuenta que si no se escucha, no avanza. Si vos no escuchás tu intuición, no escuchás tu cuerpo, no escuchás tus emociones, es muy probable que algo en tu vida te sacuda hasta que elijas darte un poquito de atención, hasta que elijas escucharte, escuchar tus emociones, escuchar lo que sentís. Así que, bueno, luego de todo esto, se me abrió un mundo inmenso, empecé a conectar con personas que de repente me decían cosas que jamás me habían dicho. Por ejemplo, tenés mucha intuición o haciéndome comentarios respecto a lo que yo venía trabajando que no lo venía hablando con nadie. Y de a poquito fui acercándome más a mí, diría, porque podría decir a las terapias holísticas o al mundo espiritual, pero entendí que tenía que ver conmigo. Creo que entender el despertar espiritual es entender que no tiene un final, que el tiempo que estemos en esta tierra va a ser el tiempo en el que estemos trabajando en nuestro despertar. Y eso le quita bastante peso al intentar que las cosas sean de forma perfecta, intentar que no hayan errores. Si no hay errores, no vas a aprender. Si no hay errores, no hay forma de que evoluciones. Porque si vos tuvieras todo claro, ¿por qué estarías donde estás? ¿Por qué no estarías en otro plano, tal vez? Yo creo mucho que la Tierra eh, es un lugar para equivocarse y aprender y soltar el control de saber que no va a haber un día, no va a haber un año en el que no aprendas algo nuevo, en el que no te equivoques. Y esto que decía al principio de la sociedad, ¿no? Que nos enseñan tantas cosas y por lo menos en mi caso yo aprendí que equivocarse estaba mal, que era un error, que era algo que no podía suceder. Entonces me costó mucho entender que sin error no hay aprendizaje y sin error no hay forma de que puedas mejorar algo porque todo tu entorno, toda tu familia, por más que sean personas que se interesan por vos, no están al pendiente tuyo, no están atrás tuyo viendo en lo que te equivocás, en lo que haces bien, en lo que haces mal. Cada uno tiene su vida, cada uno tiene su círculo propio, entonces tal vez tengas momentos en los que las personas se acerquen a ver lo que estás haciendo, pero son mínimos. Y seguramente cuando las personas se acerquen a ver lo que estás haciendo, estés en un momento de tu vida en el que no te importe lo que te digan, en el que no te importe que te marquen cosas, porque seguramente sea cuando estés muy seguro o segura de vos mismo o de vos misma. Entonces, soltar el control de entender que no hay errores te hace vivir más libre. Y déjame decirte algo, cuando vos entras en este despertar, lo primero que vas a sentir es que nada de tu alrededor resuena con vos. De repente es muy probable que no te reconozcas, que no sientas que sabes lo que crees, que de repente las personas de tu alrededor te hacen sentir muy incómodo o incómoda, que nada te llena, que todo lo que venías haciendo de un día para el otro no te gusta más. Y déjame decirte que no estás perdido o perdida.
todo lo contrario, al fin te encontraste. El despertar espiritual no es como tal vez lo escuchaste, que es conectar con la meditación, con la naturaleza, amar la vida y ponerte un pantalón ancho. Puede que tenga que ver con eso y que eso te haga sentir bien, pero el despertar espiritual es bastante pesado, porque te va a invitar constantemente a romper estructuras que creías que eran sólidas y que iban a estar por el resto de tu vida, y te das cuenta que no resuenan para nada y no hay manera de sostenerlas. Entonces, la vida te va a poner en situaciones muy incómodas, pero el hecho de que vos no las resistas hace que se vuelva un poco más liviano este camino. Y no es fácil tampoco decir, bueno, suelto el control, porque no tenés idea de lo que va a pasar después, porque no tenés idea de cómo se va a ver tu vida dentro de un año, 2, 10. Y cuando tenemos la mente tan programada, ¿cómo es posible soltar el control? ¿Cómo es posible no querer adelantarse a procesos, tal vez en búsqueda de soluciones más simples, más rápidas? Y no te juzgues si eso pasa, me ha pasado mucho de depender del tarot para poder adelantar situaciones que de todas formas no estaba adelantando, porque cuando existe libre albedrío, y es algo que hablo mucho en otros videos, podés tener una guía, si se puede decir, de las cartas, pero si vos actuás diferente, todo cambia. Si vos elegís que alguien externo a vos tome alguna decisión que influya en tu vida, todo cambia. Entonces, creo que gran parte del despertar espiritual es aprender a vivir soltando el control de lo que no puedes manejar, de lo que no depende de vos, o de lo que depende en algún punto de vos, pero lo tomas a tu ritmo. No hay necesidad de apuros, no hay necesidad de conflictos. Trabajar la paciencia, trabajar el amor. Algo que aprendí en todos estos años de despertar de conciencia es que no hay energía más pura y más simple para materializar tu vida, para aceptar y vivir tal vez que en tranquilidad, en abundancia, que es no solo conectar con mi esencia, sino que conectar con el amor. Y cuando hablo del amor, hablo de... A mí conectar con el amor me lleva a mi niña, me lleva a verme chiquita, inocente, llena de sueños, y eso me lleva a ser transparente, en mi caso. Tal vez para vos es otro tema, otra emoción, otra situación, pero cuando uno siente ese amor y esa tranquilidad, esa sensación de que está todo bien porque estás siendo transparente, porque te estás mostrando como sos, em, creo que de eso se trata, encarnar el despertar con conciencia. Ser genuino, genuina, transparente, sentir que te estás moviendo desde tu esencia. Cuando empezás a actuar en tu día a día desde esa versión, sin vergüenza, sin tapujos, sin pensar qué puede pensar el otro, créeme que la vida te va a mostrar de mil formas que estás en el camino correcto, que de eso se trata. Bueno, hasta acá llegó el video. Espero que te haya gustado. Si tenés ganas de que hable un poco más de este tema o de otros temas, déjamelo saber en comentarios. No te olvides de suscribirte, de seguirme en Instagram, en TikTok, @visitando al alma, y nos estamos viendo por acá.